Bueno, la práctica 2 de organización y arquitectura de computadoras es sobre interrupciones. Las interrupciones son justamente eso, interrupciones a la ejecución normal de un programa. Y nosotros hacemos la división entre dos tipos de interrupciones, unas llamadas interrupciones por software y otras llamadas interrupciones por hardware. Sí, hardware. La diferencia entre las dos es que las interrupciones por software son interrupciones que van a estar dadas por una instrucción. Es decir, yo en el código fuente del programa voy a tener una instrucción que se llama int y un número, ¿sí? Int, por ejemplo, int 6, ¿sí? Y en ese momento el flujo del programa se va a interrumpir, se va a atender la rutina que atiende a esta interrupción, y una vez que termina va a volver a la instrucción siguiente a donde se produjo la interrupción. Esto es lo más parecido a una llamada a una subrutina, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias que hay con las subrutinas. Entonces esto es interrupciones por software. Yo puedo ver en el código fuente dónde se va a producir la interrupción. En una interrupción por hardware eso no se ve. Yo voy a tener el código y si las interrupciones están habilitadas, en algún momento, al finalizar esta instrucción o al finalizar esta instrucción o al finalizar esta instrucción, en algún momento que no se ve en el código fuente, se va a producir una interrupción por hardware. Un ejemplo típico de interrupción por hardware es cuando se presiona una tecla, ¿sí? Cuando se presiona una tecla, entonces se produce una interrupción por hardware. En ese momento, supongamos que se produce acá, se llama a la subrutina que atiende la interrupción, donde por ejemplo hay que dibujar la letra de la tecla que se apretó en la pantalla, ¿sí? Entonces se atiende la interrupción, se hace lo que se tiene que hacer y una vez que termina vuelve al programa principal, ¿sí? Y para el programa principal es como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Y esto puede ser el programa principal o puede ser una subrutina, ¿sí? Esto puede ser una subrutina también, ¿sí? La cuestión es que el flujo de el programa o la subrutina se ve interrumpido, se atiende la subrutina que justamente sirve para hacer lo que hay que hacer cuando sucede la interrupción, y una vez que esa rutina termina, se vuelve al programa principal y el programa principal ni se enteró, ¿sí? Entonces, dijimos que las interrupciones por software se ven en el código fuente, ¿sí? Hay una instrucción que dice que hay una llamada a una interrupción, y las interrupciones que vamos a ver, que son por software y que están definidas ya en el simulador, son unas 255, ¿sí? Son 255 interrupciones posibles, ¿sí? Quiere decir que yo puedo programar 255, puedo poner acá un número entre 0 y 255, ¿sí? O sea, 256 posibles interrupciones. Las que están definidas en el simulador son int 0. Int 0 es el equivalente a la instrucción halt, ¿sí? La diferencia es que es una interrupción que se atiende y lo que hace es detener el simulador, ¿sí? La ejecución de más instrucciones. Por lo tanto, después de int 0 no pasa más nada, ¿sí? Es igual que el halt, ¿sí? La ejecución del programa se detiene. Además de esa, hay una que se llama int 3,
Esta interrupción int3 es para poner checkpoints, ¿sí? Checkpoints. Un checkpoint es un punto de parada donde la ejecución se detiene. Pero bueno, si yo vuelvo a apretar la letra G en el simulador, o aprieto de vuelta a F6 y estoy corriendo ciclo de instrucción a ciclo de instrucción, la ejecución sigue. Esto me sirve a mí, por ejemplo, para detener la ejecución del programa al comenzar una subrutina, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo poner antes, como primera instrucción de la subrutina, int3, y cada vez que se llama esa subrutina, la ejecución se detiene y yo puedo ver el contenido de los registros, puedo ver la memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, estas dos no son tan interesantes. Con las que más vamos a trabajar son con int6. Int6 me permite ingresar un carácter por teclado. ¿Sí? Lo que va a pasar cuando se ejecute la interrupción 6 es que la ejecución del programa se va a detener hasta que alguien presione una tecla, ¿sí? Cualquier tecla. Cuando uno presiona una tecla, entonces el código ASCII de esa tecla se va a guardar en lo apuntado por la dirección de memoria contenida en el registro BX, ¿sí? Ahora vemos bien cómo usar int6. Y la otra interesante es int7, que me permite imprimir en pantalla, ¿sí? Esto me permite imprimir en pantalla. Entonces, estas 4 interrupciones son las que tiene definidas el simulador y no se pueden sobreescribir. Y después tengo 252 otras interrupciones que yo podría programar, ¿sí? Para que hagan lo que a mí se me cante, ¿sí? Así que bueno, en principio estas son las del simulador, y bueno, con esto yo podría leer de pantalla o, imprimir en pantalla o leer un carácter de teclado, ¿sí? Ahora, fíjense cómo se usa, por ejemplo, int6. Para llamar a int6, como lo que va a pasar cuando se llame a int6 es, se va a esperar a que se ingrese un carácter y el código ASCII de ese carácter se va a guardar en lo apuntado por BX. Yo lo que tengo que hacer es, bueno, primero definir en algún lugar una variable, ¿sí? Por ejemplo, una cadena de 1 byte, ¿sí? Que no tenga nada, ¿sí? Y en el programa principal lo que tengo que hacer es sencillamente decir que en BX quiero poner lo apuntado por cadena, o sea, la dirección de cadena. Esto me va a poner en BX la dirección de cadena, o sea, 1000 hexadecimal, y después llamar a int6. ¿Sí? Entonces, en este momento la ejecución del programa para, ¿sí? Hasta que alguien apriete una tecla. Cuando alguien aprieta una tecla, por ejemplo la letra F, en ese momento se guarda en la dirección 1000 el ASCII de la letra F, ¿sí? Y va a diferenciar, si uno apretó F solo, va a poner el ASCII de la F minúscula, y si apretó Shift F va a poner el ASCII de la F mayúscula. Y bueno, listo, el programa con esto termina, y nada, leyó un carácter y lo guardó en la dirección apuntada por cadena, ¿no?
Si quisiera leer más de uno, lo que tengo que hacer es llamar varias veces a int6, ¿sí? Pero tengo que además, si yo quisiera guardar una cadena, tengo que ir incrementando la posición de bx, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llamo int6 varias veces, lo que va a pasar es se va a terminar sobreescribiendo el contenido de la dirección 1000, y bueno, no voy a guardar una cadena, sino voy a guardar el último carácter de los que se ingresó por teclado, ¿sí? Bueno, fíjense que esto es como una llamada a una subrutina. Yo le digo dónde quiero que guarde en bx, le paso la dirección como si fuera como parámetro por referencia de dónde quiero que guarde, y hago la llamada a la rutina, ¿no? Pero bueno, en realidad es una interrupción y pasan otras cosas, ¿sí? En el próximo video vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que pasa distinto cuando llamo a cuando invoco una interrupción que cuando invoco una subrutina. Bueno, con esto podemos leer por teclado. Si yo quisiera imprimir algo en la pantalla, el procedimiento es parecido, solamente que yo tengo que tener definido en algún lugar qué es lo que quiero imprimir, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos una cadena que dice hello, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es imprimir esta cadena hello. Para imprimir la cadena hello, lo que hay que decir antes de llamar a la interrupción 7 en este caso, que es la que me permite imprimir en pantalla, es decirle en AL la cantidad de caracteres que yo quiero imprimir, ¿sí? La cantidad de caracteres que quiero imprimir es 4, ¿sí? Y a partir de dónde están en bx, entonces tengo que mover a bx el offset de cadena, ¿sí? Entonces le digo en AL cuántos caracteres quiero imprimir y en bx la dirección a partir de donde imprimir, y llamo, ¿sí?, a la interrupción int7, ¿sí? Y con esto el programa termina. Este programa sencillo, ojo, acá puse 4, pero esto tiene 5 caracteres, ojo con eso. Ahora les voy a mostrar una forma de hacer esto correctamente sin contar la cantidad de caracteres que tengo acá. Pero bueno, con este ejemplo sencillo hacemos un programa que imprima en pantalla, ¿sí? Entonces, una forma fíjense que es muy fácil equivocarse acá la cantidad de caracteres que tiene que imprimir. Lo que se suele hacer es poner una marca al final del string, ¿sí? Declaramos otra variable, por ejemplo fin cadena debe, que no tiene nada, ¿sí? Entonces lo que yo muevo a L acá en este caso no es 5, no es el número inmediato que yo quiero de caracteres que quiero imprimir, sino lo que hago es la resta entre la dirección de fin cadena y la dirección de el principio de la cadena, ¿no? Entonces, con esto lo que va a pasar es lo siguiente: el compilador va a ver en las declaraciones, ¿sí?, cómo tiene que guardar
esta cadena, ¿no? Esta cadena se va a guardar en la dirección 1000 hexadecimal, se va a guardar el ASCII de la H, después el ASCII de la E, después el ASCII de la L, después el ASCII de la otra L, después el ASCII de la O, y por último un byte que no tiene nada, ¿sí? Que es donde está declarado fin cadena, ¿sí? Fíjense que esto es 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ¿sí? 1005 hexadecimal. Entonces, como el compilador sabe, esto es antes de la ejecución, es durante la compilación, como el compilador sabe cuántos bytes tiene esto y cuántos bytes tiene esto, sabe que la dirección de cadena es 1000 y sabe que la dirección de cadena es fin cadena, entonces durante la compilación lo que hace es resolver esta resta, que es la dirección de cadena, perdón, de fin cadena, menos la dirección de cadena, ¿sí? En hexadecimal. Y esto menos esto igual a 5, ¿sí? Que es la cantidad de caracteres que quiero imprimir. Pero bueno, de esa forma no tengo que andar contándolos, y si la cadena es muy larga es súper conveniente, ¿sí? Pero el código que se genera o sea, el código de operación que se genera sigue siendo indistinguible este de acá que el de move a AL de 5, ¿sí? O sea, es un move a AL en modo de direccionamiento inmediato con el valor 5, ¿sí? La única diferencia es eso, que se soluciona en compilación y nos ahorra el tema de tener que andar contando los caracteres. Además, si yo quiero extender el string y quiero poner además de hello world, ¿sí? Este programa sigue funcionando, y si yo ponía move a L5 además tenía que cambiar el programa principal, ¿sí? Ok, con esto entonces vimos cómo leer un carácter por teclado y cómo imprimir un carácter o varios caracteres en la pantalla, ¿sí? La diferencia entre int6 e int7, bueno, es que cuando yo leo un carácter siempre leo de a 1, por eso no tengo que ponerle nada en AL. Cuando imprimo, generalmente imprimo más de un carácter, entonces le tengo que decir en AL cuántos caracteres quiero imprimir en la pantalla, además de a partir de dónde, ¿sí? Es decir, en BX tengo que poner la dirección de donde quiero que imprima, y en AL eso, cuántos caracteres a partir de BX. Ok, lo que vamos a ver en el video siguiente es cómo se ejecuta la interrupción, cómo hace el simulador para ejecutar o la int6 o la int7, y vamos a ver cómo es el vector de interrupciones, que es el mecanismo que me permite definir interrupciones nuevas y acceder a las interrupciones que ya están definidas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.